El contrato. El contrato genera obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Puede ser típico o atípico. El contrato es una fuente de obligaciones y también encontramos dos tipos, verbal y escrito. El contrato verbal es aquel en que las partes pactan verbalmente o de palabra sus condiciones y lo que lleva el contrato. Al contrario del contrato por escrito, que consta en un documento, como su nombre lo indica, por escrito, y este genera un fin de prueba sumaria, al contrario del contrato verbal, que ya sería entrar a probarlo. En el contrato encontramos un principio que es la naturaleza del contrato, es base fundamental para el contrato. Este es el principio de autonomía de las partes. Este principio consta en la libertad contractual que tienen ellas, en la voluntad, implica el reconocimiento del poder de autorregular sus propios objetivos e intereses. En el artículo 1502 encontramos los requisitos de validez del contrato. Este es el de capacidad, consentimiento libre de vicios, objeto lícito y causa lícita. En la capacidad, para la persona natural se adquiere al momento de cumplir la mayoría de edad, esto es los 18 años, y en la persona jurídica es al momento de nacer la persona jurídica, al momento de su nacimiento. El consentimiento libre de vicios, esto quiere decir que esté libre de cualquier vicio de error, fuerza o dolo. También encontramos que el objeto sea lícito y la causa del contrato finalmente sea lícita. Diferencia entre contrato y convención. El contrato es un acuerdo de voluntades de las partes que crea obligaciones civiles, al contrario de la convención, que es un acuerdo de voluntades que crea obligaciones de tipo natural y se pueden exigir por vía natural, y en el contrato es por vía judicial. También encontramos el precontrato. El precontrato genera obligaciones de hacer que si cumple con todos los requisitos genera un contrato. Encontramos tipos de precontrato. Entonces, la carta de intención. La carta de intención es un documento que describe un acuerdo entre dos o más partes que contiene compromisos que más tarde pueden formarse mediante un contrato. Esto es generalmente para las personas que viven en ciudades diferentes. Por ejemplo, los deportistas extranjeros y solo lo firma una de las partes. Los requisitos es la identificación de las partes, fecha, cargo, remuneración, duración de tipo de contrato y la ciudad donde se encuentra. El memorando de entendimiento. El memorando de entendimiento es un documento que tiene por objeto declarar la voluntad de negociación y aclarar términos de la misma. No produce ninguna obligación porque es un documento que se firma para aclarar y lo firman ambas partes. La licitación. Bueno, la licitación es la atribución de un bien mueble o inmueble ofrecido en pública subasta a persona que da el precio más elevado. La policitación es una propuesta de negocio a personas indeterminadas. La oferta debe ser a persona determinada, al contrario de la policitación. Y también tiene unos requisitos, que es el tipo de servicio que se ofrece, el precio, el plazo, la aceptación es de forma inmediata, clara, expresa y que conste por escrito. Si la oferta está sujeta a un plazo o a una aceptación, debe constar por escrito, al contrario de la policitación, que es aceptada de forma unilateral y por lo tanto no tiene revocación por quien la formula. La promesa. El contrato de promesa
es para pactar un contrato futuro. En este las partes se obligan a celebrar un contrato determinado a cierto plazo y en cierto evento de cierta forma y condición. Este contrato debe cumplir con los requisitos que establece el artículo 1554 para que se entienda como contrato de promesa. Esto quiere decir que conste por escrito, que las partes estén de acuerdo y también que cumpla con los requisitos del contrato finalmente que van a firmar. Gracias.